Y es el momento de orar por los niños, por nuestras maestras también que les dan la educación cristiana, que les pedimos que pasen al frente para orar por ellos, para ponernos en el nombre de Cristo Jesús en sus brazos, para que los guíe y guíe a nuestras hermanas también en estos momentos. Van a pasar a sus estudios. Pasen. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, te bendecimos nuevamente y te rogamos, Padre, que bendigas a nuestros pequeños hermanitos que están aquí delante de ti, Señor. Ellos están puestos y dispuestos, contentos para aprender de tu palabra. Bendícelos, bendice a nuestras hermanas que tienen este honor y privilegio de enseñarles de tu palabra, de ilustrarles, Padre. Permite, Señor, que ellos crezcan poco a poco en sabiduría, en salud y en fortaleza. Tómalos en tus manos, Padre, y este momento que sea también para alabar y bendecir tu nombre, este momento de estudio para ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo los ponemos en tus manos. Amén. Pasen, hermanos, a sus salones. Bien, hermanos, para continuar el orden de culto, es el momento de la proclamación de la palabra. Hay una lectura bíblica, la cual les voy a pedir que la busquen en su Biblia. La lectura bíblica del día de hoy está en Lucas, capítulo 1, versículo 8 hasta el 23. La buscamos, hermanos, para darle lectura. Cuando la tengamos lista, nos ponemos de pie. La tenemos lista, nos ponemos de pie para entonar, para darle lectura a la palabra. Dice la palabra de Dios: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero él al ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth se dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Amén. Tomen su lugar, hermanos, y le damos este tiempo a nuestro pastor Armando Contreras para que nos dirija. Adelante. Buenas tardes, hermanos. Estamos en el tiempo del Adviento, ¿verdad? Ya hemos explicado que el Adviento pues, es una preparación para la Nochebuena, para la Navidad. Y hemos estado prendiendo algunas velas. Esto se acostumbra a hacer en algunos lugares, en algunas iglesias. Y siempre les he comentado, ¿verdad? A mí no me gusta que se hagan las tradiciones nada más porque sí, sino debemos de saber por qué se hacen y por qué realizamos ciertas cosas. ¿Se acuerdan ustedes para qué nos sirve entonces estas velas? ¿Para qué nos sirven? Como algo mnemotécnico, como algo conmemorativo, como algo que nos va a hacer recordar. ¿Y se acuerdan ustedes la primera vela, que es la vela verde que aprendimos ahí?
La caballerosidad. José el caballeroso, y aprendimos la caballerosidad. La vela azul, que es la segunda vela, el segundo domingo de Adviento, ¿qué aprendimos? María la visitadora, entonces aprendimos acerca del valor de la visitación, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso o no? Sí. O ni porque ven las velas. ¿Se acuerdan? Y bueno, hoy entonces estaremos prendiendo la tercera vela en preparación al Adviento, el tercer domingo de Adviento, y es la vela amarilla. Y ahí dice, hermanos, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? ¿Qué dice ahí? Bueno, pero como la duda no es un valor, ¿qué es lo contrario a la duda? Certeza. ¿Y nosotros cómo le llamamos a eso? Fe, ¿verdad? Entonces hoy el valor que vamos a aprender, ¿cuál es el valor que vamos a aprender el día de hoy? La fe. Y aunque vamos a ver de un hombre acerca del que dudó, porque tenemos ahí Zacarías el que dudó, este personaje nos va a hablar también acerca de la fe. Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, José el caballeroso, María la visitadora y Zacarías el que dudó o el falto de fe. Y nos va a ayudar a aprender acerca del valor de la fe. Vamos a orar entonces, hermanos. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en esta hermosa, pues ya tarde. Vamos a orar, hermanos. Padre Santísimo, en esta hora queremos poner en tus preciosas manos pues nuestra vida, nuestras actitudes que tenemos ante ti, Señor, cuando escuchamos la palabra. Te pedimos, Padre, que nos des ese enfoque, que nos des, Padre, esas ganas, ese deseo de escuchar tu palabra, y no solo de escucharla, no solo, como dice Santiago, de ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Que así sea, Padre Santísimo, te lo rogamos, pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos entonces Hay un dicho, hermanos, que no sé si ustedes lo identifican ahí, a lo mejor no, porque no está muy... Pero dice un dicho: en la casa del herrero, asadón de palo. ¿Y qué significa eso? Ustedes le confiarían a un herrero. ¿En qué trabaja el herrero? El herrero trabaja con el hierro, trabaja con los metales. Imagínense un asadón de palo. ¿Para qué sirve un asadón? Los que trabajan en el campo, ¿para qué sirve un asadón? Ahora, imagínense un asadón de palo. Se rompería muy fácil, no sería una herramienta muy útil. Entonces ustedes dirían, no, pues imagínense, este herrero ni en su casa tiene un asadón de metal, pues no es un buen herrero. La Biblia dice, hay un versículo en la Biblia que también era un refrán: médico, sánate a ti mismo. Miren, aquí sí ven este doctor. Las letras no creo que se alcancen a ver, o a lo mejor sí, ustedes sí tienen una vista muy buena. Pero este doctor le está diciendo a su paciente, ¿verdad? Oiga, usted está demasiado gordo, debe ponerse a dieta. ¿Ustedes le creerían? Ella dice, una visita al nutriólogo. ¿Ustedes creerían que un nutriólogo está obeso, está gordo? ¿Le tendrían confianza a ustedes? Ni él ha podido bajar de peso, ¿cómo me va a recomendar a mí que yo baje de peso? Bueno, digo esto, hermanos, y quise comenzar con esto porque Zacarías era un sacerdote de Dios. Era un hombre que conocía a Dios, que conocía la palabra, que había escuchado que los ángeles se habían aparecido, que a Abraham se le había aparecido una presencia divina, a Moisés. Él sabía y conocía eso. Pero cuando se le apareció un ángel, dudó. Cuando se le apareció un ángel, no creyó. Y entonces no hay nada peor, mis amados hermanos, vamos a llamarle así, que un pastor sin fe. Imagínense ustedes un payaso triste. Imagínense un pastor sin fe. Eso era lo que Zacarías representaba. Vamos a darle uno más y vamos a ver, hermanos, que precisamente nada impide más el actuar de Dios, el mover de Dios en nosotros, en nuestras vidas, que la falta de fe, que la incredulidad. Nada impide más que eso, que la incredulidad. Y Zacarías fue una persona que, podemos ver ahí, incrédula, una persona que no tuvo fe. Y ahí nos dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios, ¿qué dice ahí?
Sin fe, ¿qué, hermanos? Así como tú viste, ¿verdad? Que es imposible que un herrero no pueda tener un asadón de hierro en su casa. Así como es imposible, o no lo podemos creer, que un nutriólogo esté gordo, que un payaso esté triste. Es inverosímil que un sacerdote, que un hombre que conoce de Dios, no le crea a Dios. Y sin embargo, hermanos, Zacarías nos va a enseñar varias cosas acerca de la fe. Vamos a darle uno más y vamos a ver la primera cosa que nos va a enseñar Zacarías acerca pues de este pasaje. Dice ahí arriba, ¿qué es la primera enseñanza? ¿Qué es lo primero que nos va a enseñar Zacarías? Miren, vamos a leer Lucas 1:8, ahí está, ayúdenme a leerlo, como dice la palabra de Dios. Zacarías, el sacerdocio, ¿qué estaba haciendo Zacarías? Delante de Dios, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. ¿Qué estaba haciendo Zacarías? Fíjense, en el tiempo del Señor Jesucristo había muchos sacerdotes. Por ahí hay un libro que se llama Jerusalén en tiempos de Jesús, de Joachim Jeremías, es un judío, ya murió. Y él, este judío, dice en ese libro que había más de 24,000 sacerdotes en la época del Señor Jesucristo. Por eso dice ahí que cuando les tocaba en suerte, es como aquí, ¿no? Vamos a llamarle aquí que hay un rol para dirigir, ¿no? Y entonces hay un día que les toca en suerte. Hoy, ¿a quién le tocó en suerte? Y así tenían ellos, pero eran tantos que a lo mejor solamente una vez en su vida les iba a tocar hacer lo que estaba haciendo Zacarías. Y él estaba trabajando para el Señor. Y cuando él estaba trabajando para el Señor, ¿qué fue lo que aconteció? ¿Qué le aconteció? Ya leímos el pasaje. ¿Qué fue lo que aconteció? Vio una epifanía. Es decir, una epifanía quiere decir una aparición santa. Se le apareció una presencia divina, ¿no? El ángel del Señor se le apareció, o un ángel del Señor se le apareció. Y para que, dice ahí, hermanos, para que pasen cosas realmente sobrenaturales, cosas como dice ahí, ¿verdad? Increíbles en nuestras vidas. Tenemos que estar en esa sintonía, tenemos que trabajar para Dios, tenemos que estar en esa sintonía con Dios. Muchos dicen, ¿y para qué quiero trabajar para Dios? Miren, déjenme decirles algo. Yo como pastor me he podido dar cuenta que hay hermanos que tienen excelentes trabajos, tienen excelentes patrones. Yo conocí a un hermano que trabajaba en Pemex y le iba súper bien, Y él decía, de aquí de Pemex nadie me saca sino con los pies por delante. Y de verdad tiene unas prestaciones increíbles. Conozco gente que gana muy bien, que tiene buenos aguinaldos, eso que dan en mayo, ¿cómo se llama? Reparto de utilidades. Pero yo les decía, hermanos, yo les gano, porque yo tengo el mejor patrón del mundo. ¿Quién es el mejor patrón del mundo, hermanos? Y trabajar para Él es un privilegio. Hay personas que dicen, ¿cómo y para qué voy a trabajar para Dios? Ahora, solamente cuando estamos trabajando para Dios, y fíjense bien lo que les voy a decir, no necesariamente tienes que trabajar para Dios en el sentido de que estés trabajando en la iglesia o estés trabajando en lo santo, porque allí en tu trabajo tú puedes trabajar para Dios. Ya lo hemos visto varias veces. No sé si me estoy explicando. Tú puedes estudiar para Dios. Y cuando eso haces, cuando tú trabajas para Dios, estudias para Dios, lo que haces, lo haces para Dios, van a pasar cosas increíbles en tu vida. Miren, así vamos a ver qué pasó. ¿Quién es este personaje? ¿Quién ustedes pueden ver ahí en ese primer cuadro? ¿Quién es? ¿Se identifican o no? Moisés, cuando Dios se le apareció en la zarza ardiendo. Vamos a darle en la flechita y vamos a leer ahí lo que dice el pasaje. Fíjense, ayúdenme a leer, ¿cómo dice ahí? Se le apareció Dios, ¿no es cierto? Vio una epifanía en la zarza ardiendo. ¿Quién era? ¿Quién estaba en la zarza ardiendo? Dios.
Y esa manifestación le vino a Moisés cuando ¿qué estaba haciendo Moisés? Fíjense, este hombre era un hombre de Dios porque ¿qué había pasado en Egipto? Ustedes saben, rápidamente lo voy a contar, si no, no acabamos. Él había matado a un egipcio, después tuvo que huir, pero fíjense, él amaba al pueblo de Dios, él amaba a Dios. A él no le hubiera costado nada quedarse en el palacio, quedarse a vivir una vida cómoda. Y sin embargo, él tuvo que huir y seguía su vida, seguía trabajando y Dios se le manifestó. ¿Cómo se va a manifestar Dios a nuestras vidas? A veces queremos que pasen cosas sobrenaturales, que pasen cosas impresionantes en nuestra vida. ¿Cómo, hermanos? Si nosotros no estamos en la misma sintonía con Dios. Vamos a regresarnos y vamos a ver al segundo personaje. A este va a estar más difícil que lo identifiquen, sin embargo les pregunto, ¿alguien identifica a este personaje? ¿No? Por ahí va más o menos. Gedeón, muy bien, Gedeón. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Vamos a darle aquí en la flechita y nos va a decir la palabra de Dios allí en Jueces. ¿Qué estaba haciendo? La cual era de Joás, Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? ¿Y qué se le apareció? Porque estaba trabajando para Dios. Cuando todos los demás tenían miedo, él también tenía miedo, pero estaba haciendo algo. Estaba escondiendo el trigo para que no vinieran los madianitas y se lo robaran. Vamos a regresarnos aquí a la... ¿Quién es este personaje? ¿Quién es? ¿Sí lo identifican o no? ¿Quién? Ajá, está arando. ¿Quién es? Está arando y aquí hay uno que viene y le pone un manto. Ya con eso les dije todo. ¿Quién es? Eliseo. Es Eliseo, muy bien. Eliseo, ¿y quién le vino a poner el manto? Elías, muy bien, vamos a darle aquí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primero de Reyes 19:19. Que araba con 12 niños de los ángeles, y él quería la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. ¿Cómo estaba entonces? ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Vamos a regresarnos aquí a la... Y Eliseo era un hombre de Dios, amaba a Dios. Por eso cuando Elías le echó el manto, él sabía lo que significaba que Elías le estaba echando el manto. ¿Qué significaba? Que le estaba dando ahora, le estaba pasando la estafeta. Ahora él iba a ser el profeta de Israel. Él conocía de Dios, si no, es como si usted a un extraño, ¿no? Le dice, mira, vete al seminario, ¿no? A servir al Señor. Ni siquiera sabe de lo que le estás hablando. Él sabía. Todos estos hombres eran siervos de Dios, estaban trabajando para Dios, aunque no necesariamente en la iglesia, aunque no necesariamente estaban haciendo cosas de Dios, pero estaban trabajando para Dios, estaban en la sintonía de Dios. ¿Quieres que pasen cosas sobrenaturales en tu vida, que pasen cosas maravillosas en tu vida? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué enseñanza nos da Zacarías? Que tenemos que estar, ¿qué, hermanos? Y no solo en la iglesia, sino en todo lo que hagas. Si estudias, estudia para el Señor. Si trabajas en otra cosa, trabaja para el Señor. Ahora, vamos a ver la siguiente. Vamos a darle aquí en el rojito y vamos a darle la siguiente. La segunda cosa que nos enseña Zacarías. ¿Cuál es la segunda cosa que nos enseña Zacarías en este pasaje? Ahí dice: que Dios contesta nuestras oraciones, aun cuando parece que ya no han sido olvidados. ¿Les ha pasado a ustedes que sienten que ya Dios no les ha contestado una oración? Y a veces uno dice, bueno, está bien, ya no voy a orar, ya Dios no me lo quiso dar, está bien. Y que como que pareciera que, y uno queda así como resentido, así pues en el fondo, como que, Dios no me quisiste dar eso, y ya se olvida. Miren, hermano, lo que dice la palabra de Lucas 1:13. ¿Cómo? Ayúdenme a leer, ¿cómo dice? Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, y llamarás su nombre Juan. A ver, vamos a darle dos más aquí, otro más. Ahí. Fíjense ahí en Lucas 1:7. Ya lo leímos, pero ¿cómo dice? Pero no tenían porque Isabel ya José era de ya de edad avanzada. A ver, no sé si ustedes sabían a qué edad se casaban en el pueblo de Israel. Entre 15 años, las mujeres más o menos 14, 15, 16, los hombres un poquito más grandes, 16, 17, 18 años.
Entonces, ellos se habían casado jóvenes, porque esa era la costumbre, se habían casado jóvenes. ¿Y qué es lo que desean los jóvenes? Bueno, los jóvenes de ahora ya no desean eso, ¿verdad? Pero los jóvenes de esa época, ¿qué deseaban? ¿Qué era lo más anhelado para ellos? Incluso al que no tenía hijos se le consideraba maldito, se le consideraba como una persona maldita por Dios, que Dios no la bendecía. Imagínense un sacerdote que servía al Señor, y ella también era del linaje de los sacerdotes. Ya vimos entre semana, vimos la predicación acerca de Elizabeth. Ella era de los hijos de Aarón, los dos eran del linaje sacerdotal, y no podían tener hijos, ¿porque qué? ¿Porque ella qué? Y aparte, y ahí en la imagen se ve, ¿eran de qué? Imagínense cuántos años estuvieron orando desde jóvenes, cuántos años estuvieron orando para que Dios les diera un hijo. La Biblia no dice cuántos años, pero yo me imagino que muchos años oraron a Dios, hasta que llegó un momento en que dijeron, bueno, ya no más, ya no voy a orar más porque Dios no me contesta, Dios no nos quiso contestar. Y se acostumbraron a vivir así, pero el ángel les dice algo bien importante, les dice, ¿verdad? No temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará. Vamos a darle otro más aquí. En ocasiones, hermanos, Dios se tarda. O a veces pensamos que ya no nos quiere dar lo que le pedimos. Pero yo una vez escuché de un pastor algo que no está en la Biblia y me lo grabé, y de veras eso está así como en mi corazón. Es un dicho, yo no sé de dónde lo sacó, no sé si ustedes lo habían escuchado, pero a mí me quedó muy grabado porque él decía, los molinos de Dios muelen lento, pero muelen refinado. Dios se tarda, a veces se tarda, pero se tarda porque está moliendo de una manera refinada. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos va a dar lo mejor. Y a veces pensamos que Dios se tarda. Imagínense, no sé cuántos años pasaron, ¿verdad? La enseñanza que nos deja esto, hermanos, es que nosotros nunca debemos ¿de qué? Aunque Dios no te conteste en el momento. Yo conozco hermanas que han orado 25, 30 años para que su esposo se convierta. Así conocí una hermana allí en la iglesia de Xochimilco, estuvo orando, llevaba 20 años, 25 años orando por su esposo, y el esposo no se convertía, pero cuando se convirtió al Señor, se entregó al Señor. Mi esposa lo conoce, al hermano Federico, fue diácono, llegó a ser diácono de la iglesia, un hombre muy entregado al Señor. Pero la hermana tuvo que orar muchísimo tiempo. Y a lo mejor tú dices, híjole, es que yo estoy orando por esto y Dios no me contesta. ¿Cuál es la enseñanza aquí, hermanos? Nunca debemos ¿de qué? Porque Dios, mira, y yo incluso pienso, aunque no dice la escritura, yo creo que Zacarías ya se había olvidado de eso. Quizá en su corazón tenía algo así como una espinita de enojo con Dios, a pesar de que él servía a Dios, pero ya se había acostumbrado a vivir así. Pero Dios no se olvida, ¿no? Dios no se olvida. Vamos a darle uno más. Tercer cosa que nos enseña Zacarías en este pasaje, ¿cuál es, hermanos? Que el Señor puede hacer mucho más de lo que pedimos. ¿Cómo dice el versículo? Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Qué le estaba diciendo aquí el ángel? ¿O qué nos dice la palabra aquí? Que no solamente les iba a dar el hijo, sino que les iba a contestar mucho más allá. Dale uno más aquí, por favor. No solo les daría un hijo, sino un hijo muy especial. Los que escucharon la predicación de entre semana, cuando hablábamos acerca de Elizabeth, una madre especial para un hijo especial. ¿Quién iba a ser el hijo de ellos? ¿Quién iba a ser el hijo de Zacarías? No iba a ser cualquier hijo. Aunque todos los hijos traen gozo, aunque todos los hijos traen regocijo, él iba a ser un hijo especial. ¿Quién era su hijo? Y el Señor Jesucristo dijo de él: entre todos los nacidos de varón, no hay otro igual que Juan el Bautista. Él tuvo nada más el privilegio de abrirle paso al Señor Jesucristo, de bautizar al Señor Jesucristo. Pero eso dice ahí,
y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Entonces, aunque a veces Dios se tarda, ¿qué dijimos? Que los molinos de Dios, ¿qué? Se tardan, ¿pero qué? ¿Se tardó aquí? ¿Pero qué les dio? Dale uno más. Vamos a ver cómo dice el Salmo, y esto no está aquí, búsquenlo en sus Biblias, hermanos. Yo le pido al hermano que no lo busque para que ustedes lo puedan buscar. Salmo 126, 5 al 6. A propósito, para que ustedes también no pierdan esa hermosa hábito, ¿verdad?, de abrir la Biblia, de leer la Biblia. ¿Cómo dice el Salmo 126 del 5 al 6? Fíjense cómo dice esta palabra, hermanos. Alguien que lo... Los que sembraron con lágrimas. ¿Qué dice? Aquellos que, aunque Dios no les contestaba su oración, siguieron trabajando. Aquellos que, aunque Dios aparentemente no les contesta y han venido puras situaciones difíciles, siguieron trabajando para Dios. Los que sembraron con lágrimas. Y ahí dice, los que sembraron con lágrimas. Pero los que sembraron, porque hay unos que nada más se ponen a llorar. Los que siguieron trabajando, siguieron adelante, a pesar de la enfermedad, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, siguieron adelante en su fe. Ahí lo dice muy claro. ¿Qué pasará con ellos? Y ahí dice, irán cargando las gavillas. ¿Qué son las gavillas, hermanos? Dice el hermano Moy dice que ayer fue a cosechar. Bueno, fue a cosechar maíz, pero los que cosechan trigo, ¿qué es una gavilla? Es como un manojo, ¿no? Zacarías y Elizabeth muchas veces llorarían, muchas veces. Señor, ¿por qué no nos das un hijo? ¿Por qué permites que todos los demás se burlen de nosotros y nos digan que somos malditos? Somos tus siervos. Pero él siguió trabajando para el Señor. Porque los que siembran con lágrimas, hermanos, con regocijo se agarran. Y miren lo que dice la Biblia. Proverbios, busquen este proverbio, dale uno más, hermano. Proverbios 10:22. Fíjense qué hermoso proverbio. Lo hemos leído muchas veces, pero hoy cobra sentido, hermanos. Proverbios 10:22. ¿Cómo dice la palabra? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade por tristeza con él. La bendición de Jehová es la que y no añade tristeza con ella. Cuando Dios te bendice, te bendice. Cuando Dios te da y no añade tristeza. Al contrario, aquí, ¿qué les dio a ellos? ¿Tendrán qué? Gozo y alegría. Hermano, no te desanimes. Muchas veces hay muchos hermanos que me han dicho, pastor, es que a veces estoy desanimado, es que a veces, hermano, hoy el Señor te está diciendo, Él te puede dar mucho más de lo que tú has pedido. Y a veces se tarda, hermano. Pero cuando te lo da bien molido. A lo mejor has tenido que orar con llanto. Has sufrido de dolor, has sufrido situaciones difíciles. Pero Dios no se ha olvidado. El ángel le dijo, lo que has estado pidiendo, Dios te lo va a conceder. ¿Amén? Dios no se olvida, hermanos. Nosotros somos los que nos olvidamos, Dios no. Vamos a darle uno más. ¿Cuánta cosa que nos enseña Zacarías? ¿Qué nos enseña Zacarías en este pasaje? Que dudar de Dios trae consecuencias negativas. Vamos a leer Lucas 1 del 18 al 20. ¿Cómo dice? Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Fíjense lo que le está diciendo, no era cualquier ángel. Y por eso está ahí en mayúsculas. Ahí, bueno, en mayúscula como para resaltarlo. No era cualquier ángel. Le dice, yo soy Gabriel. Y luego dice que estoy Delante de Dios y es enviado ahora. y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo.
¿Qué harías si se te apareciera un ángel, hermano? Yo sinceramente creo que me desmayaría, o me daría chorrillo, o me orinaría, o caería fulminado, no sé qué pasaría. Pero Zacarías era un hombre que estaba acostumbrado, o por lo menos en teoría podemos decir que sabía que los ángeles se aparecían, sabía que Dios se aparecía, porque eso le habían enseñado. Y sin embargo, ¿qué hizo cuando el ángel le dijo? Vio al ángel y el ángel le estaba diciendo, y todavía le dice al ángel, ¿no? ¿En qué conoceré? O sea, como diciendo, dame una prueba, ¿no? Dale uno más ahí, hermano. ¿Qué fue lo que pasó con Zacarías? ¿Se concentró en qué? ¿Qué dijo Zacarías? Porque yo soy ¿qué? Hermano, le invitamos a que dirija. Ay, no, hermano, es que yo no puedo porque yo no sé qué. Hermano, es que, miren, preste su carga. Ah, no, hermano, es que no. Siempre nos concentramos en qué cosa. Es que yo tengo esta enfermedad y ya no voy a sanar. Hermanos, no nos concentremos en nuestras debilidades. Concentrémonos en que Dios es más grande que cualquiera de nuestras debilidades. Amén. Y la Biblia lo dice, Él es un poderoso gigante. Él es más grande que cualquiera de nuestros problemas. Vamos a darle uno más. Mira lo que dice Juan 11:40. Y aquí el ángel se le apareció, ¿verdad? Y le está diciendo, y miren lo que dice Juan 11:40. Este es otro pasaje, no le está hablando a Zacarías, nos está hablando a nosotros. ¿Qué dice ahí? Jesús les dijo, aquí dice le dijo, pero yo podría decir Jesús les dijo. No les he dicho que si creen, ¿qué cosa pasará? A veces queremos ver la gloria de Dios, pero no le creemos, porque a veces nos fijamos más en nuestro problema. No, pues es que el médico ya dijo que esta enfermedad no, pues es que, ¿quién es más grande que el médico? ¿Quién es más grande que tu enfermedad? ¿Quién es más grande que tu problema? ¿Quién? Dios. Entonces no te fijes en tu debilidad, fíjate en el poder de Dios. Uno más aquí. ¿Qué le pasó a Zacarías? Aquí me puse esta porque me gustó la caricatura, ¿no? Como que queda así, ¿no? Dice ahí, Zacarías nos enseña que dudar de Dios trae consecuencias, ¿qué? Fíjense, ¿pudo disfrutar del embarazo de su esposa? Si ahorita alguno de ustedes se quedara mudo, o se quedara sordo, o se quedara ciego, ¿qué harían? ¿Qué sería lo primero que harían? Llorar. A lo mejor llorar, ¿no? A lo mejor orar. Quiero pensar en eso. Pero después de todo eso, ¿qué harían? Ir al médico. Pues acostumbrarse. Quejarnos. Pero seguramente que no estarían tranquilos. No estarían contentos ni gozosos. Después de tanto tiempo, su esposa está embarazada. Era una noticia muy hermosa, pero no la disfrutó. ¿Por qué no la disfrutó? Porque dudar de Dios trae consecuencias, ¿qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si tú has dudado de Dios, no vas a disfrutar, vendrán consecuencias por dudar de Dios. Porque si algo detiene la mano de Dios, si algo detiene la bendición de Dios, es la duda, es la falta de fe. Vamos a darle uno más, hermanos. La quinta cosa y última que nos enseña Zacarías en este pasaje, dice ahí arriba, Zacarías nos enseña ¿a qué? Que a pesar de la disciplina o la prueba debemos seguir trabajando y en la presencia del Señor. Fíjense lo que dice Lucas 1:23. Y cumplido en los días de su ministerio. ¿Sí se dan cuenta de lo que dice este pasaje? Quedó mudo. Desde el momento en que el ángel le dijo, él estaba ministrando, incluso se estaba tardando, y la gente que lo estaba esperando que saliera, él estaba en el lugar santo, ofreciendo el incienso.
Y la gente estaba esperando que saliera, pero no salía. Entonces la gente dijo, algo pasó, y cuando salió ¿cómo? Y dice ahí, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. No agarró y dijo, ay, me quedé mudo, ya me voy. Se quedó ahí, trabajando para el Señor, como vimos al principio, hasta que se cumplieron su ministerio. Imagínense una sola vez en su vida, posiblemente le iba a tocar servir ahí. Dale uno más. Hermano, ¿cuántos hemos conocido que cuando les viene alguna prueba, alguna circunstancia, lo primero que hacen, ¿qué es, hermanos? Ya no voy a la iglesia, me alejo de Dios porque Dios no cumple, porque Dios es esto, porque Dios es lo otro. Y dejamos de servir a Dios. Él no dejó de servir a Dios. Dale uno más. ¿Quién es esta? Aquí esta imagen, ¿quién es? ¿Ustedes sí pueden identificar quién es esta imagen? ¿Quién? ¿Es Job? ¿Se acuerdan qué le dijo su esposa a Job? ¿Y qué le contestó Job? Eso no lo puse ahí porque yo sé que ustedes lo saben. ¿Qué le contestó Job a su esposa? Como las mujeres fatuas has hablado, como las mujeres necias has hablado. ¿Recibiremos solamente de Dios lo bueno y no lo malo? Y hermanos, este pasaje de Apocalipsis a mí me impacta mucho. Fíjense lo que dice: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Como cristianos, ¿alguien nos dijo que no íbamos a padecer, hermanos? No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel. Y está hablando de manera simbólica. Para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Ahí no está diciendo que 10 días exactamente, ¿no? Está hablando de un tiempo de tribulación. Pero ahí dice algo que a mí me impacta, hermanos, y me gustaría que lo leyeran ustedes. Todos juntos, lean lo que dice ahí, hermanos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? Dios, hermanos, no se ha olvidado de tus peticiones. Dios no se ha olvidado de ti. Está moliendo y moliendo lo que te va a dar, para que te lo dé refinado, para que te dé lo que es adecuado para ti. Él no se ha olvidado. ¿Qué le dio a Zacarías? No cualquier hijo. Imagínense el gozo que sentía Zacarías, ¿no? Yo nada más quiero, a veces soy así medio. Yo creo que Zacarías pasaría con: a ver, ahora sí búrlense de mí. A ver, ahora sí díganme que soy maldito. Mi hijo va a ser especial. Un nazareo. Pues así búrlense. Porque Dios, hermanos, premia nuestra ¿qué? Fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy aprendimos acerca de la fe. En un personaje que no tuvo tanta fe, que debía haber tenido fe, pero pudimos aprender, hermanos. Y con eso termino. ¿Se acuerdan ustedes de ese hombre que tenía a un hijo que estaba endemoniado y que los discípulos no habían podido sacarle el demonio? Y Jesús había ido con otros 2 de sus discípulos a la transfiguración. ¿Se acuerdan ustedes? Había ido al monte de la transfiguración y venían bajando y vio un alboroto y dice: ¿qué es esto que está pasando? Y entonces se acercó y le dijo: tus discípulos no pudieron. ¿Y se acuerdan lo que dijo el Señor? Y entonces le dijo al hombre: ¿qué es lo que pasa? Y el hombre le dijo: mi hijo así y asado. Y Jesús le dijo: si crees, al que cree, todo le es posible. Y ese hombre, hermanos, y por eso lo pongo aquí, porque yo me he visto reflejado en ese hombre, le dijo: Señor, creo, ayuda a mi poca fe. Porque a veces tenemos una poca fe, hermanos. Y ese hombre le dijo: ayuda mi poca fe.
¿Y qué hizo Jesús? Sanó a su hijo. Hay gente que dice, no, tú debes tener una fe. Hermanos, lo cierto es que la mayoría de nosotros, nuestra fe es tan pequeña. Nuestra fe es tan pequeña. Pero si tú le dices, Señor, ayuda a mi poca fe, el que va a hacer la obra es Él. No te fijes en tus debilidades, no te fijes en el entorno, que es difícil, que es duro. Pon tu mirada en Dios, porque el que va a hacer la obra es Dios. Dios bendiga su palabra, hermanos, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias porque a través de la vida de Zacarías, tú nos has hablado, Señor, y nos has impulsado a tener fe. Lo cierto, Señor, es que muchas veces nos falta la fe. Y como ese hombre, Señor, como el padre de aquel, pues hijo que estaba endemoniado, te podemos decir, Señor, ayuda a nuestra poca fe. Y tú lo hiciste, Señor. A veces nuestra fe es como esa caña cascada que está a punto de romperse, o como ese pabilo humeante que está a punto de apagarse. Pero siempre llegas tú, Señor, porque tú te fortaleces en nuestras debilidades. Y nosotros lo creemos, Señor. Si aquí hay alguien, Señor, que está esperando que tú le contestes una oración, Padre, que sepa que se la vas a contestar a su tiempo. Que no es que tú te hayas tardado, que no es que te has olvidado, pero a su tiempo vendrá el ángel y nos dirá, no temas, porque Dios te ha contestado tu oración. Que así sea, Padre Santísimo, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Hermanos, demos gracias a Dios por la palabra, por la vida de nuestro pastor Armando. Pongámonos en sus manos y oremos también por él. Y como respuesta a la palabra, hermanos, entonemos el himno número 137. Les invito a ponerse de pie. Lleva por título, Tú dejaste tu trono.
Y continuando el orden de culto del día de hoy, es momento de las ofrendas y diezmos. Preparemos con nuestro corazón, con todo el corazón, con toda nuestra alegría, estas ofrendas y diezmos. Demos a Dios un poco de lo mucho que nos da, hermanos, y también preparemos el himno número 443 que vamos a entonar y lleva por título Traigamos contentos. Y le pido a nuestro hermano, por favor, Jorge, que nos apoye para la recolección de las ofrendas y diezmos. Por favor.